Atención y protección frente a casos de violencia sexual detectados o cometidos en el sistema educativo. Toda persona de la comunidad educativa, que tenga conocimiento de un presunto caso de violencia sexual contra un niño, niña o adolescente, cometido dentro o fuera de la institución educativa, tiene la obligación de poner la denuncia inmediatamente en la Fiscalía, y poner en conocimiento con la denuncia ante la autoridad institucional, Dirección Distrital, Coordinación Zonal, Subsecretaría de Educación, Quito o Guayaquil, o en planta central del Ministerio de Educación. Si la autoridad institucional, la Dirección Distrital, la Coordinación Zonal, la Subsecretaría de Educación de Quito o Guayaquil, o la planta central del Ministerio de Educación, conoce de un hecho de violencia sexual, y no existe una denuncia previa, está en la obligación de poner la denuncia en la Fiscalía General del Estado. Todo ciudadano y ciudadana, independientemente de su condición, que tenga conocimiento de un presunto caso de violencia sexual contra un niño, niña o adolescente, cometido dentro o fuera de la institución educativa, tiene la obligación de hacer la denuncia en la Fiscalía, y poner en conocimiento, con la copia del documento a la Dirección Distrital de Educación, o a la institución educativa a la que pertenece el niño, niña o adolescente que sufrió la agresión. En caso de emergencia o de atestiguar un hecho de violencia sexual, se debe llamar inmediatamente al ECU 911. El personal del DECE y la autoridad educativa institucional tienen la obligación de informar al representante legal del niño, niña o adolescente víctima de violencia, indicando las medidas que se van a tomar desde la institución educativa, y cómo se va a brindar el apoyo necesario. Una vez que el director, o directora distrital, o la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, JDRC, conoce de una denuncia, debe dictar inmediatamente las medidas de protección en favor de la víctima, y remitir la denuncia junto con los documentos habilitantes, a la Unidad Distrital de Talento Humano para que, en el término de 3 días, emita el informe de procedencia o no del sumario administrativo, artículo 346, LOEI. La Dirección Distrital de Educación y la Autoridad Educativa Institucional deben garantizar el cumplimiento de las medidas de protección de la víctima dictaminadas en el proceso judicial o administrativo, al interior y exterior de la institución educativa, y en el marco de las competencias, con el fin de garantizar la debida protección que requiera el niño, niña o adolescente. El área jurídica de la Dirección Distrital debe realizar el respectivo seguimiento de todos los casos que hayan llegado a su conocimiento, en las unidades judiciales competentes, para conocer los procesos judicial, y de protección del niño, niña o adolescente. De existir dilación por parte de funcionarios o funcionarias operadoras de justicia, debe informarse a la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección del Consejo de la Judicatura. Reparación y restitución frente a casos de violencia sexual detectados o cometidos en el sistema educativo. Cada profesional del DECE a cargo de un caso debe seguir de cerca la evolución académica, física, emocional y social del niño, niña o adolescente, dentro y fuera de la institución educativa, planificando actividades en la institución, y en articulación con las demás instancias, a través del plan de acompañamiento. En todos los casos, el personal del DECE debe referir a la víctima a atención externa, donde junto con su familia, recibirá apoyo emocional, y tratamiento psicológico sostenido. La red de consejería estudiantil, RCE, deberá activarse permanentemente, según lo estipulado en el modelo de funcionamiento de los departamentos de consejería estudiantil, para que de manera intersectorial, se generen estrategias y programas de prevención, derivación e intervención,
con el fin de velar por la protección integral de la víctima, generando corresponsabilidad de las diferentes personas de la comunidad, y su participación activa. El vicerrector, junto con el personal docente, estará encargado de coordinar las acciones pedagógicas. Deberá apoyar al equipo del DC en todas las acciones emprendidas, brindando la comprensión y cooperación requeridas en cada una de sus acciones. A su vez, tendrá que ofrecer las facilidades para cumplir con tareas u otras responsabilidades propias de cada asignatura. En casos de quien haya agredido se encuentre privado o privada de libertad, se procederá conforme al Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa para Centros de Adolescentes Infractores. La unidad de apoyo a la inclusión de la Dirección Distrital de Educación correspondiente, es la encargada de realizar el seguimiento del proceso académico de estudiantes privados o privadas de libertad. La Dirección Distrital de Educación podrá ejecutar procesos de reubicación del niño, niña o adolescente víctima de violencia institucional, siempre que su representante legal lo solicite, en cualquier momento del ciclo escolar. A su vez, en los casos en que exista una resolución judicial sobre un traslado, reubicación o asignación de cupo, la Dirección Distrital de Educación deberá viabilizar los procesos necesarios para la garantía de esta causa. La Autoridad Educativa Nacional garantizará la permanencia del estudiante o la estudiante en el sistema educativo, así como cumplirá con las demás responsabilidades establecidas en el artículo 343, responsabilidades en casos de vulneración de derechos del Reglamento General a la LOEI. Ruta de actuación frente a casos de violencia intrafamiliar. Atención y protección frente a casos de violencia intrafamiliar. Si cualquier persona de la comunidad educativa tiene conocimiento de un presunto caso de violencia física, psicológica o negligencia contra un niño, niña o adolescente, cometido por alguno o alguna integrante de la familia, pareja o cualquier otra persona adulta que cuide o esté en contacto con él o ella, y que esté fuera del contexto educativo, tiene la obligación de poner la denuncia en la Unidad Judicial de Contravenciones, Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia, Judicial Multicompetente o Fiscalía, y poner en conocimiento, con la copia de la denuncia, de la institución educativa, Dirección Distrital de Educación, Coordinación Zonal o Subsecretaría de Educación de Quito o Guayaquil o planta central del Ministerio de Educación a la que pertenece el niño, niña o adolescente víctima de la agresión. Si un caso no ha sido denunciado a la Fiscalía, u otras unidades judiciales, y cualquier persona de la comunidad educativa conoce del hecho, debe poner en conocimiento de las autoridades competentes, es decir, las unidades judiciales, o Fiscalía, y la Dirección Distrital, para la actuación correspondiente. Una vez conocido el presunto hecho de violencia, la Dirección Distrital deberá poner en conocimiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la ciudad o provincia, a fin de garantizar las medidas de protección dentro del ámbito familiar, garantizando la integridad de la víctima. El personal del DC o la autoridad educativa institucional, deberá informar a quien represente legalmente al niño, niña o adolescente víctima de violencia, en caso de no ser la persona agresora, indicando las medidas que se van a tomar desde la institución educativa y cómo se va a brindar el apoyo necesario a la víctima. La autoridad educativa institucional debe garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y restitución de derechos de la víctima dictadas en el proceso judicial. Es responsabilidad de toda la comunidad educativa brindar la comprensión y la cooperación requeridas en cada una de las acciones emprendidas. A su vez,
tiene que realizar las adaptaciones curriculares y acciones pedagógicas necesarias, de ser el caso. De existir dilación por parte de las instancias operadoras de justicia, se debe informar a la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección del Consejo de la Judicatura. Aun si el hecho de violencia haya ocurrido fuera del sistema educativo, el área jurídica de la Dirección Distrital debe realizar el respectivo seguimiento del caso en las unidades judiciales competentes y Junta Cantonal de Protección de Derechos, para conocer los procesos judicial y de protección del niño, niña o adolescente. La autoridad educativa institucional y profesionales del DC deben dar seguimiento a las medidas de protección y restauración dictadas para garantizar su cumplimiento dentro de la institución educativa. Reparación y restitución frente a casos de violencia intrafamiliar. La persona del DC a cargo del caso, debe seguir de cerca la evolución académica, física, emocional y social del niño, niña o adolescente. Dentro y fuera de la institución educativa, planificando actividades en ella y articulándolas con las demás instancias. El personal del DC, según el caso, debe referir a la víctima a una atención externa donde, junto con su familia, pueda recibir apoyo emocional y tratamiento psicológico sostenido. Si no se cuenta con profesional del DC, será la autoridad educativa institucional quien realizará este proceso. Según la realidad de cada localidad y la necesidad del caso, se activará la red de consejería estudiantil, RCE, estipulada en el modelo de funcionamiento de los departamentos de consejería estudiantil, para que, de manera intersectorial, se generen estrategias y programas de prevención, derivación e intervención, con el fin de velar por la protección integral de la víctima, generando corresponsabilidad de las diferentes personas de la comunidad educativa y su participación activa. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos, y la Autoridad Educativa Institucional, garantizarán la permanencia de la persona afectada en el sistema educativo, además de cumplir con el resto de responsabilidades establecidas en el artículo 343, responsabilidades en casos de vulneración de derechos del Reglamento General a la LOEI. La Dirección Distrital de Educación podrá ejecutar procesos de reubicación del niño, niña o adolescente víctima de violencia institucional, siempre que su representante legal lo solicite, en cualquier momento del ciclo escolar. A su vez, en los casos en que exista una resolución judicial sobre un traslado, reubicación o asignación de cupo, la Dirección Distrital de Educación deberá viabilizar los procesos necesarios para la garantía de este proceso. La autoridad educativa institucional deberá garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y restitución de derechos. Es responsabilidad de toda la comunidad educativa brindar la comprensión y cooperación requeridas en cada una de las acciones emprendidas. A su vez, se deben brindar las facilidades para cumplir con tareas u otras responsabilidades propias de cada asignatura. Ruta de actuación frente a casos de violencia institucional. Atención y protección frente a casos de violencia institucional. Si cualquier persona de la comunidad educativa tiene conocimiento de un presunto caso de violencia física, psicológica o negligencia contra un niño, niña o adolescente cometido por alguien que es parte del personal de la institución, docente, autoridad, responsable administrativo, personal de seguridad, de limpieza o cualquier otra persona adulta que labore o tenga contacto directo con el niño, niña o adolescente, tiene la obligación de hacer la denuncia, ante la autoridad institucional. Institución educativa, Dirección Distrital, Coordinación Zonal, Subsecretaría de Educación, Quito o Guayaquil,
o en la planta central del Ministerio de Educación, para que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes. En caso de emergencia, se debe llamar inmediatamente al ECU 911. Si un caso no ha sido denunciado a la Fiscalía u otras unidades judiciales y cualquier persona de la comunidad educativa conoce del hecho, debe poner en conocimiento de las autoridades competentes, es decir, unidades judiciales o la Fiscalía y la Dirección Distrital, para la actuación correspondiente, así como notificar sobre la presunta omisión de la denuncia por las personas que han tenido conocimiento previamente. El personal del DC y la autoridad educativa institucional tienen la obligación de informar al representante legal del niño, niña o adolescente víctima de violencia, indicando las medidas que se van a tomar desde la institución educativa, y cómo se va a brindar el apoyo necesario. Una vez que la Dirección Distrital de Educación tenga conocimiento del hecho, se conformará la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, JDRC, para que, en función de sus competencias, dé cumplimiento a las obligaciones relacionadas con implementar las medidas de protección a la víctima según lo establece la ley, y con disponer la instrucción del proceso de sumario administrativo en contra de la presunta persona agresora, cumpliendo estrictamente con las disposiciones establecidas en Reglamento General a la LOEI. De ser pertinente, cuando la persona agresora sea integrante de la comunidad educativa, la institución puede separarle para que luego del debido proceso, tal decisión pueda ser ratificada por la JDRC. Cualquier integrante de la comunidad educativa que tenga conocimiento de un presunto hecho de violencia detectado o cometido en el sistema educativo, debe elaborar un informe de reporte. No el informe técnico. Al realizar un informe de hecho de violencia, se debe evitar hacer preguntas y caer en detalles revictimizantes para niños, niñas, adolescentes o sus familiares. En caso de que el hecho sea reportado por una tercera persona, no se deberá entrevistar a la víctima para evitar procesos de revictimización. En casos excepcionales, en los que la Junta Distrital de Resolución de Conflictos solicite el informe para ampliación del hecho de violencia en etapa de prueba, cuando la autoridad institucional lo requiere para la investigación del hecho, o cuando se trata de violencia entre estudiantes, los profesionales del DC realizarán el informe técnico. La autoridad de la institución educativa debe garantizar el cumplimiento de las medidas de protección de la víctima, dictaminadas en el proceso judicial o administrativo al interior y o exterior de la institución educativa y en el marco de las competencias, con el fin de garantizar la debida protección que el niño, niña o adolescente requiera. De existir dilación por parte de los operadores y las operadoras de justicia, se debe informar a la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección del Consejo de la Judicatura. Si el hecho de violencia ocurrió dentro del sistema educativo, el área jurídica de la Dirección Distrital debe realizar el respectivo seguimiento del caso en las unidades judiciales competentes, para conocer el proceso judicial y el proceso de protección del niño, niña o adolescente. Reparación y restitución frente a casos de violencia institucional. La persona del DC a cargo del caso debe seguir de cerca la evolución académica, física, emocional y social del niño, niña o adolescente. Dentro y fuera de la institución educativa, planificando actividades en ella y articulándolas con las demás instancias. El personal del DC, según el caso, debe referir a la víctima a una atención externa donde,
junto con su familia, pueda recibir apoyo emocional y tratamiento psicológico sostenido. Si no se cuenta con profesional del DS, será la autoridad educativa institucional quien realizará este proceso. Según la realidad de cada localidad y la necesidad del caso, se activará la red de consejería estudiantil, RCE, estipulada en el modelo de funcionamiento de los departamentos de consejería estudiantil, para que, de manera intersectorial, se generen estrategias y programas de prevención, derivación e intervención, con el fin de velar por la protección integral de la víctima, generando corresponsabilidad de las diferentes personas de la comunidad educativa y su participación activa. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos y la Autoridad Educativa Institucional garantizan la permanencia de la persona afectada en el sistema educativo, además de cumplir con las demás responsabilidades establecidas en el artículo 343, responsabilidades en casos de vulneración de derechos del Reglamento General de la LOEI. La Dirección Distrital de Educación podrá ejecutar procesos de reubicación del niño, niña o adolescente víctima de violencia institucional, siempre que su representante legal lo solicite, en cualquier momento del ciclo escolar. A su vez, en los casos en que exista una resolución judicial sobre un traslado, reubicación o asignación de cupo, la Dirección Distrital de Educación deberá viabilizar los procesos necesarios para la garantía de este proceso. La autoridad educativa institucional deberá garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y restitución de derechos, y es responsabilidad de toda la comunidad educativa, brindar la comprensión y cooperación requeridas en cada una de las acciones emprendidas. A su vez, se deben brindar las facilidades para cumplir con tareas u otras responsabilidades propias de cada asignatura. Ruta de actuación frente a casos de violencia entre estudiantes. Atención y protección frente a casos de violencia entre estudiantes. Si cualquier persona de la comunidad educativa tiene conocimiento de un presunto caso de violencia física, psicológica o negligencia contra un niño, niña o adolescente cometido por alguien que es parte del personal de la institución, docente, autoridad, responsable administrativo, personal de seguridad, de limpieza o cualquier otra persona adulta que labore o tenga contacto directo con el niño, niña o adolescente, tiene la obligación de hacer la denuncia ante la autoridad institucional. Institución educativa, Dirección Distrital, Coordinación Zonal, Subsecretaría de Educación, Quito o Guayaquil, o en la planta central del Ministerio de Educación, para que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes. En caso de emergencia, se debe llamar inmediatamente al ECU 911. Si en la situación de violencia entre pares, atenta o vulnera la integridad o la vida de un niño, niña o adolescente, la persona que detectó el hecho debe denunciar el caso inmediatamente a las unidades judiciales de la familia, mujer, niñez y adolescencia. En caso de violencia entre pares, que no corresponda a formas de violencia sexual, la autoridad educativa institucional es quien debe sustanciar el proceso disciplinario, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento General de la LOEI. Para la toma de decisiones, la persona encargada del DS podrá elaborar el informe de seguimiento, en donde se establecerán las recomendaciones, de acuerdo con las necesidades del grupo involucrado de estudiantes, considerando que se debe fortalecer el aprendizaje de habilidades, de resolución alternativa de conflictos, y la construcción de espacios de convivencia. Si la institución educativa no cuenta con profesionales del DS,
la autoridad educativa institucional podrá solicitar un informe de seguimiento al tutor o tutora, en el que se haga énfasis en el acompañamiento pedagógico y relacional de quien agredió con sus pares. Si se trata de una falta grave, según lo establece el artículo 330 del Reglamento General de la LOEI, sobre las faltas de estudiantes, la autoridad educativa institucional, de acuerdo con los lineamientos de su respectivo Código de Convivencia y el Reglamento General de la LOEI, debe dictaminar y ejecutar internamente las correspondientes acciones educativas disciplinarias. Si se trata de una falta muy grave, según lo establece el artículo 330 del Reglamento General de la LOEI, referente a las faltas de estudiantes, la máxima autoridad de la institución educativa, debe proceder de conformidad con el Reglamento General a la LOEI. La autoridad de la institución educativa, debe realizar el proceso disciplinario, respetando las garantías constitucionales de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo Ministerial número 434/2012 de 28 de septiembre de 2012, en el que la Autoridad Educativa Nacional expide la normativa sobre solución de conflictos en las instituciones educativas, mediante reforma incorporada en el Acuerdo número Mineducme 2015-00017A, de 15 de enero del 2015, y lo establecido, en el Reglamento General a la LOEI, siendo la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, la entidad que establezca la sanción correspondiente a la persona agresora. Frente a la aplicación de medidas educativas disciplinarias al niño, niña o adolescente responsable de la agresión, las autoridades deben informar a la familia que se puede apelar ante la Dirección Distrital de Educación, respecto al dictamen impuesto por la institución educativa en el caso de faltas graves, y ante la máxima autoridad del nivel zonal respecto al dictamen impuesto por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos en el caso de faltas muy graves, en un plazo de 3 días a partir de la recepción de la notificación. Asimismo, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, JDRC, en función de sus competencias, debe dar cumplimiento a las obligaciones de implementar las medidas de protección a la víctima, según lo establece la ley, y en caso de que se requiera, en función de la gravedad de lo sucedido. Es importante recordar, que en ningún proceso disciplinario referente a violencia entre pares, se debe realizar confrontaciones, mediaciones o resolución alternativa de conflictos entre los implicados, víctima-persona agresora, ya que se incurriría en procesos de revictimización. La autoridad educativa institucional, o el personal del DS, debe informar a los representantes legales tanto de la víctima como de quien ha cometido la agresión sobre lo sucedido. En esta reunión, se tiene que informar acerca de los hechos ocurridos, las acusaciones existentes, las evidencias que existen, y, en relación con ellas, de las actuaciones legales que competen al centro educativo, de los pasos a seguir en la gestión del conflicto, y de qué medidas se van a tomar desde la institución educativa. Se tiene que solicitar la colaboración y participación en las acciones dirigidas a solucionar la problemática. Las entrevistas a las familias deben realizarse por separado, con el fin de obtener información y analizar lo sucedido. En caso de existir personas que observaron directamente el acoso escolar, también es necesario generar un proceso de abordaje con sus representantes legales. Paralelamente, el personal del DS tiene que aplicar medidas alternativas de resolución de conflictos. Pueden ser círculos restaurativos,
reuniones restaurativas o reuniones de grupo familiar. Es relevante señalar, que el uso y la implementación de las prácticas restaurativas, requieren de una formación específica sobre la temática, previa a su aplicación. Se deben utilizar estas herramientas, solo con el grupo de estudiantes que se involucraron directa o indirectamente, en un hecho puntual de conflicto o violencia específica, no con quien agredió a la víctima, ni en ninguna otra ruta de este protocolo. Jamás se implementarán prácticas restaurativas en casos de violencia sexual. Además, se deben ejecutar estrategias y metodologías de trabajo grupal, docentes, representantes, estudiantes, que, sin abordar directa y específicamente el caso de violencia, permitan a cada una de las personas que integran la comunidad educativa reflexionar sobre las problemáticas detectadas, sin exponer a quienes estén involucradas. La autoridad educativa institucional debe garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y restitución de derechos de la víctima dictadas en el proceso judicial, y es la responsabilidad de toda la comunidad educativa, brindar la comprensión y la cooperación requeridas en cada una de las acciones emprendidas. A su vez, deben realizar las adaptaciones curriculares y acciones pedagógicas necesarias, de ser el caso. De existir dilación por parte de las instancias operadoras de justicia, se debe informar a la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección del Consejo de la Judicatura. Aun si el hecho de violencia ocurrió fuera del sistema educativo, el área jurídica de la Dirección Distrital debe realizar el respectivo seguimiento del caso en las unidades judiciales competentes, para conocer los procesos judicial y de protección del niño, niña o adolescente. Reparación y restitución frente a casos de violencia entre estudiantes. El equipo del DESE debe brindar acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes víctimas, y agresores, y a sus familiares. Adicionalmente, debe generar espacios de reflexión dirigida a la comunidad educativa, tal como lo establece el modelo de funcionamiento de los DESE. Estos espacios de reflexión se pueden llevar a cabo a través de círculos restaurativos con estudiantes, docentes, equipo directivo y personal administrativo del centro educativo, que emitan la reflexión y aprendizaje de otros modos de resolver los conflictos. El personal del DESE a cargo del seguimiento y acompañamiento del caso, debe observar de cerca la evolución académica, física, emocional y social del niño, niña o adolescente, dentro y fuera de la institución educativa, planificando actividades dentro de ella, y en articulación con las demás instancias. El personal del DESE, según el caso, debe referir a la víctima y a quien se presume responsable de la agresión, a una atención externa donde puedan recibir apoyo emocional, y tratamiento psicológico sostenido. En caso de no contar con profesional del DESE, será la autoridad educativa institucional quien realizará este proceso. Según la realidad de cada localidad y la necesidad del caso, se activará la red de consejería estudiantil, RCE, estipulada en el modelo de funcionamiento de los departamentos de consejería estudiantil, para que, de manera intersectorial, se generen estrategias y programas de prevención, derivación e intervención, con el fin de velar por la protección integral de la víctima, generando corresponsabilidad de las diferentes personas de la comunidad educativa y su participación activa. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos, y la Autoridad Educativa Institucional, garantiza la permanencia de la víctima, y quien haya agredido, en el sistema educativo, además de cumplir con las demás responsabilidades establecidas en los artículos 342 y 343 del Reglamento General de la LOEI.
Obligaciones y responsabilidades en casos de vulneración de derechos. La Dirección Distrital de Educación podrá ejecutar procesos de reubicación del niño, niña o adolescente víctima de violencia institucional, siempre que su representante legal lo solicite, en cualquier momento del ciclo escolar. A su vez, en los casos en que exista una resolución judicial sobre un traslado, reubicación o asignación de cupo, la Dirección Distrital de Educación deberá viabilizar los procesos necesarios para garantizarlo. En casos de que quien haya agredido se encuentre privado de libertad, se procederá conforme al Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa para Centros de Adolescentes Infractores. La Unidad de Apoyo a la Inclusión, de la Dirección Distrital de Educación correspondiente, es la encargada de realizar el seguimiento del proceso académico de estudiantes privados de libertad. Ruta de actuación frente a casos de violencia de estudiantes, madres, padres de familia, y o representantes legales hacia personal de la institución educativa. Atención y protección frente a casos de violencia de estudiantes, madres, padres de familia y o representantes legales hacia personal de la institución educativa. Si cualquier persona de la comunidad educativa tiene conocimiento de un presunto caso de violencia contra el personal de la institución, debe hacer la denuncia, de manera verbal o escrita, a la autoridad educativa institucional y a la Dirección Distrital de Educación. En caso de emergencia se debe llamar inmediatamente al ECU 911. Si la persona agresora es estudiante, el inspector o inspectora, docente o profesional del DC, debe levantar la información sobre lo sucedido, lo que servirá como base para la definición del tipo de falta cometida. Si la presunta víctima es una persona adulta, el informe se puede levantar a partir de su relato, o el de una tercera persona. En este último caso, no se volverá a entrevistar a la víctima, para evitar revictimización. La información levantada debe ser puesta en conocimiento de la autoridad educativa institucional, de la JDRC, y las instancias judiciales pertinentes, de ser necesario. En caso de que quien haya realizado la agresión sea estudiante, la autoridad educativa institucional debe tomar contacto con sus familiares o representantes legales para informar de lo sucedido, y sobre las medidas disciplinarias que se van a tomar desde el sistema educativo, tomando en consideración el RLOEI, el Código de Convivencia de la institución educativa, y el Acuerdo Ministerial número 434/12, sobre solución de conflictos de 28 de septiembre de 2012, por medio de este documento. Expidióse la normativa sobre solución de conflictos en las instituciones educativas, reformado mediante Acuerdo número Mineducme 2015-00017-A, del 15 de enero del 2015. Frente a la aplicación de medidas educativas disciplinarias al niño, niña o adolescente responsable de la agresión, conforme lo estipulado en el artículo 331 del Reglamento a la LOEI, y el artículo 41 del Código de la Niñez y Adolescencia, las autoridades deben informar a sus representantes legales, que se puede apelar ante la Dirección Distrital de Educación, respecto al dictamen impuesto por la institución educativa en el caso de faltas graves, y ante la máxima autoridad del nivel zonal. Respecto al dictamen impuesto por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, en el caso de faltas muy graves, en un plazo de 3 días a partir de la recepción de la notificación. De acuerdo con el artículo 40 del Código de la Niñez y la Adolescencia, las acciones educativas disciplinarias deben excluir todo tipo de abuso, maltrato y o humillación, por ende, cualquier clase de castigo cruel o degradante. En caso de que la persona agresora sea familiar de la víctima, ésta debe denunciar el hecho cometido a las instancias de justicia pertinentes para que realicen los informes periciales necesarios,
y se establezcan las respectivas medidas de protección de forma inmediata. Más aún, si existe violencia psicológica o intimidación hacia la persona o integrantes de la familia. A su vez, se debe poner en conocimiento de la autoridad educativa institucional y dirección distrital. Reparación y restitución frente a casos de violencia. Estudiantes o madres, padres de familia y o representantes legales hacia personal de la institución educativa. Si la persona agresora es estudiante, el personal del D se debe referirla a una atención externa donde pueda recibir apoyo emocional y tratamiento psicológico sostenido, en caso de ser necesario. Si no se cuenta con profesional del DS, será la autoridad educativa institucional quien realizará este proceso. La persona del DS a cargo del caso debe seguir de cerca la evolución académica, física, emocional y social del niño, niña o adolescente. Si no se cuenta con profesional del DS, la autoridad educativa institucional o docente tutor o tutora deberá realizar dicho seguimiento. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos y la Autoridad Educativa Institucional deben garantizar la permanencia de quien haya cometido la agresión en el sistema educativo, además de cumplir con las demás responsabilidades establecidas en el artículo 343, responsabilidades en casos de vulneración de derechos, del Reglamento General de la LOEI. En casos de que quien haya agredido se encuentre privado de libertad, se procederá conforme al Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa para Centros de Adolescentes Infractores. La unidad de apoyo a la inclusión de la Dirección Distrital de Educación correspondiente es la encargada de realizar el seguimiento del proceso académico de estudiantes privados de libertad.